Occidente y sobre todo desde Europa, esto me interesa específicamente resaltar que me meto ahora en lo que es para mí lo que se llama o lo que llamamos la guerra ideológica. En Occidente y sobre todo desde Europa no nos resulta fácil ver esto, porque la intoxicación de los medios y la cultura subordinada al imperio impiden muchas veces ver la magnitud de los cambios. La última batalla no es de Huawei, sino del control de las comunicaciones y el desarrollo tecnológico futuro, que se evidencian ya con toda claridad. Este declive del imperialismo americano se escamotea, tanto en América Latina como en Europa, porque la opresión ideológica, la desinformación y la falta de perspectiva histórica y política son ya una enfermedad grave que perpetúa el espíritu de derrota, la falta de alternativas capaces de imaginar nuevas formas de producir, distribuir y por lo tanto de vivir. Sin duda, y se está viendo con toda claridad, el imperialismo al que Mao llamaba el tigre de papel no se rendirá fácilmente, y también, como decía Mao, y también el Che, sus batallas agónicas son y serán de una violencia y una crueldad feroces. Lo estamos viendo cada día en América Central y América del Sur, que son, en cierta forma, el territorio de retaguardia que el imperio necesita desesperadamente en esta fase de decadencia. De allí su virulencia y de allí la estrategia que se despliega y que vemos desplegarse en estos últimos años. Voy a hacer un rápido recorrido sobre la historia de la injerencia de Estados Unidos en América Latina, que ustedes sin duda conocen. Parto desde el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, que ha marcado definitivamente el camino del continente. Este hecho, su desarrollo y su supervivencia, es esencial porque demuestra que la retaguardia o el patio trasero que Estados Unidos necesita no existe como tal. Desde ese momento se inicia una guerra a escala continental. Se imponen a sangre y fuego dictaduras militares apoyadas y dirigidas por Estados Unidos, además de una larga serie de invasiones directas como Playa Girón, Haití, Guatemala, etc. He traído un listado de todas las intervenciones actualizadas hasta 2019. Lo vamos a pasar por internet o lo podemos imprimir para tener todo el listado. No vale la pena leerlo porque es larguísimo, son 4 páginas de intervenciones. Durante la segunda mitad del siglo XX, la política de golpes e intervenciones militares y agresión en América Latina y el bloqueo a Cuba fueron constantes. Los golpes militares y el genocidio se producen en el marco de la guerra contra el comunismo a escala internacional. La llamada Guerra Fría en América Latina es tórrida y nos deja millones de muertos. América Latina es una neocolonia de Estados Unidos y los gobiernos y los ejércitos son instrumentos imperialistas dentro de sus propios países. Golpes, Operativo Cóndor, asesinatos, sabotajes, genocidio a escala continental. Las burguesías latinoamericanas son inseparables de lo que llamábamos entonces y llamamos ahora el partido militar, la Escuela de las Américas, los grupos paramilitares y el control militar de un Estado terrorista que secuestra el poder, suspende la legalidad y todo derecho ciudadano. Es importante comprender que estas dictaduras son cívico-militares. La clase oligárquica, estrechamente ligada al imperio, sostiene al Estado terrorista gerenciado por militares y de esta manera impone un proyecto absolutamente neoliberal. De entre los 60 y los 90, la resistencia popular al saqueo es intensa, pero es ahogada a sangre y fuego. Cuba, sin embargo, consolida su revolución a pesar del aislamiento y será determinante en la conciencia latinoamericana. La implosión de la Unión Soviética es casi un cierre a todo este periodo oscuro en el que parecía que el neoliberalismo se había impuesto de manera definitiva. Sin embargo, a partir del final de los años 90, el triunfo electoral de Hugo Chávez en el 98 abre el camino hacia otra revolución social que a partir de este momento sitúa en el panorama político una contradicción que se mantiene hasta ahora. Democracia participativa y protagónica hacia el socialismo o democracia formal neoliberal y aliada al imperialismo.